Bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Espero que se encuentren bien esta mañana, dándole gracias al Señor, ¿verdad? En un día que conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y en esta mañana, hermanos, muchas veces en muchas iglesias predican sobre las 7 palabras y mensajes tradicionales. Pero hoy yo me quiero enfocar en el mensaje de hoy en tres áreas importantes, tres áreas que Jesús resolvió a través de su expiación y muerte en la cruz. Tres áreas que Jesús resolvió en la muerte, en la expiación y muerte en la cruz. Y queremos hablar de esto, ¿no? Porque es bien importante entender por qué Jesús fue a la cruz, por qué Él permitió morir, por qué Él dio su vida, aleluya, y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Que muy, siéntese. Aleluya. Vamos entonces a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Aleluya. Santo el que vive. Estas tres áreas, hermano, es el significado de lo que nosotros conmemoramos. Y sí es importante las aplicaciones de las 7 palabras y todo eso, pero más que eso es importante entender por qué Cristo fue a la cruz, por qué Él derramó su sangre, por qué su sacrificio. Y hoy queremos hablar de eso. Y vamos a leer de Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 26. Y dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Tú conoces nuestra necesidad, Señor, y queremos que tú nos hables de manera especial. Sé tú hablando, dame de nuevo de tu palabra, discernimiento y sabiduría. Y ato todo poder de las tinieblas
Y te pido, Señor, que nos hable de manera especial para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a Casey que me traiga agua. Aleluya. Hoy, hermanos, venimos a la iglesia. Aleluya. Alabado Señor. Venimos a la iglesia celebrando el Viernes Santo. Aleluya. Y nos preguntamos ¿por qué venimos? Pero yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son las tres principales problemas que quisieras resolver en tu vida hoy? ¿Qué tres problemas? ¿Qué tres principales problemas? Yo me imagino que si yo le diera una tarjeta en blanco a cada uno de ustedes, usted no tuviera tres, a lo mejor tuviera mucho más que tres. Pero si nos dieran esa oportunidad de resolver tres grandes problemas, ¿qué respondería? A lo mejor muchos dirían el problema del COVID-19, resolverlo. El problema de Ucrania, que se acabe este conflicto militar. Tal vez me diría, quisiera que se resolviera mi problema económico. La enfermedad de un familiar. A lo mejor pudiera decir, quisiera ser feliz con alguien, porque estoy solo, estoy sola. Y todos esos problemas reales son importantes para resolver. Pero quiero decir, hermano, que son problemas terrenales. Mucho más que eso, hay problemas que vienen de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Problemas que no podemos resolver fácilmente, porque necesitamos la intervención del Dios Todopoderoso. Pero más que todo eso, más que cualquier problema terrenal, espiritual del alma, hay un problema que trasciende por encima de todos ellos, que mucha gente no piensa en ellos, pero a la hora de la verdad deberían de pensar. Porque, hermanos, el tiempo del hombre, cuando hablo hombre género, hombre y mujer, el tiempo promedio del hombre en la faz de la tierra, hoy en día estamos hablando de 7, 8, 9 décadas. Como mucho 9 décadas. 9 décadas. Se oye poco, pero es real, es poco. Muchos de nosotros decimos, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? Y hay un problema que debemos de nosotros encararlo, enfrentarlo, y es el problema de la eternidad. ¿Dónde estaremos por la eternidad? Y eso, cuando hablamos del problema de la eternidad, según la visión cristiana, es lo que tiene que ver con la salvación o la condenación eterna, porque quiero decirle que hay solamente dos lugares, dos áreas después de la muerte, que son eternas,
Es la salvación y la condenación. Si eres salvo eterno. Si eres condenado eternamente. Eso sí es un gran problema. Porque deja de ser problemas terrenales para convertirse en un problema espiritual. Porque, hermanos, después de la muerte, nosotros que estamos, nuestra alma, nuestro espíritu, está encarcelado en este cuerpo. Y realmente nosotros no sentimos, dicen los expertos, los científicos, que nosotros no experimentamos el 100% de nuestros sentidos, que nosotros no experimentamos el 100% de nuestra capacidad, aleluya, intelectual, sino que según los científicos, según los teóricos, han dicho que el hombre experimenta un 10 a un 15% de lo que es sus emociones, de lo que es su capacidad intelectual. Entonces, hermano, si eso es así, aleluya, si eso es así, podemos darnos cuenta que miramos, aleluya, como de manera opaca, como que no podemos mirar todas las cosas a su 100%. Pero cuando morimos, cuando pasamos a la eternidad, ¿qué muere? No. Cuando pasamos a la eternidad, entonces vamos a tener, según lo que dice en las Escrituras, vamos a tener conciencia plena. Y cuando hablamos de conciencia plena, estamos diciendo que las emociones y la área intelectual se sube al 100%. Ahora, dicho eso, este problema de la eternidad, este problema, esta área, fue resuelta hace más de 2000 años por un hombre que no era cualquier hombre, sino que era el dador de la vida, Dios hecho hombre. Y quiero ser claro esto, era Dios hecho hombre. Porque no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Que Él se encarnó. Porque Dios hizo todo perfecto. Pero Él le dio la oportunidad al hombre de decidir. Y en el huerto del Edén el hombre le falló a Dios. Y rompió el vínculo que había entre Dios y los hombres. Y el hombre fue dado entonces al pecado. El hombre fue dado a la muerte. Pero hace 2000 años, más de 2000 años, allí en la cruz del Calvario, en el monte de la Calavera, allá en Jerusalén, el Hijo de Dios murió en la cruz, cargando los pecados de la humanidad, para poder darnos salvación y vida eterna. En ese lugar, hermano, Jesucristo llevó así todos nuestros pecados y por su llaga, dice, aleluya, lo que la hermana leyó ahorita en Isaías 53, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Sobre sus hombros fue puesto el pecado de la humanidad. Y alguien tenía que pagar el precio porque toda la humanidad era esclava. Esclava al pecado, esclava al demonio, esclava, aleluya, a la muerte, a la sentencia del castigo eterno. Y como esclavo tenía que alguien pagar el precio. Y no se halló a ninguno digno de cumplir eso en el cielo. Y el mismo Dios dijo, yo iré y me encarnaré como un hombre. Y cuando pasa todo su ministerio y es ya llevado a la cruz del Calvario, allí en el monte del Calvario, aleluya, en el monte de la Calavera, cuando todo se cumplió, Jesucristo dijo, consumado es. Estas palabras, hermano, es significativa. Cuando predicamos sobre las 7 palabras, la más para mí importante es esta: consumado es. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Algo que tiene que ver con el mensaje de hoy. Cuando Jesucristo dijo consumado es, Jesucristo dijo, problema resuelto. La deuda ha sido pagada. El castigo sobre la humanidad ha sido quitado. La cuenta del pecado ha sido cancelada. Pero la pregunta es, ¿qué áreas, qué problemas fueron resueltos en la cruz? Pablo lo dice en la porción que leímos en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pablo, en esa parte que dice la justicia es por medio de la fe, nos habla de las 3 áreas o de los 3 problemas que tenían los hombres que Jesús tuvo que resolverlo en la cruz del Calvario. Primero tenemos que entender algo, hermanos. Nuestra culpabilidad a causa del pecado no podía ser justificada por las buenas obras. No podía ser justificada por las buenas obras. Nadie era tan justo de que con su propia vida podía justificarse ante el Señor. Nadie. La ley, en vez de salvar, lo que hacía era culpar. Nadie podía cumplir, porque hermano, cuando usted vive aquí en Puerto Rico, usted está libre porque usted cumple las leyes. Si usted no cumpliese las leyes que hay en Puerto Rico y usted viola alguna de esas leyes, ¿qué le va a pasar? ¿Va a qué? Preso. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir cada una de las leyes que en Puerto Rico hay. De la misma manera, la ley de Moisés tenía que ser cumplida en todas sus partes. Y si fallábamos en una, éramos entonces señalados como para castigo eterno, porque habíamos violado la ley del Señor. Eso nos lleva a otro punto, y es que teníamos una esclavitud al pecado.
pecado. Porque las tendencias de la carne te llevan a hacer lo malo. Y Pablo dice, ay de mí, que soy hombre pecador. Haciendo un exégesis de lo que es el pecado y cómo ese pecado me cubre y me quiere llenar y me quiere, aleluya, dominar a través de la carne. Aleluya. Y no podíamos ser libertados por nosotros mismos. No íbamos a poder decir, no, yo voy a donar, yo voy a bendecir, voy a ayudar a todo el mundo, me voy a portar bien con todas las personas. Pero sobre todo, hermano, nosotros tenemos esencia hacia el pecado, nos atrae. Y cada cual es movido según las concupiscencias de su carne, los deseos de su carne. A lo mejor el pecado que yo practicaba no es el pecado que usted practicaba, pero ahora de la verdad, según la ley de Dios, nosotros fallábamos. Fallábamos. Y no hay pecado más grande que otro, como gente quiere pensar, sino que el pecado nos llevaba y éramos esclavos de ello. Por lo tanto, la ira de Dios, por nuestra culpabilidad, a causa del pecado en nuestra vida, somos merecedores únicamente de la ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero hay una nota linda, que Dios nos amó, que Dios quiso darnos vida y quiso que volviésemos a Él. Así que, hermano, mire lo que nos dice Pablo y nos aclara de la siguiente manera. En el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Como dice Pablo, la ley no podía ni puede resolver ninguno de esos problemas de la vida del hombre. La ley únicamente nos muestra que somos pecadores, pero no nos puede limpiar. No nos puede limpiar del pecado, no nos puede quitar la culpa, no nos puede quitar dejar de ser esclavos. Y éramos así. La ley nos demuestra, dice Pablo, que somos culpables ante Dios. Pero no puede justificarnos. La ley nos muestra cuán esclavizados estamos y cómo el pecado en nuestra vida, aleluya, nos gobierna. Y lo que dice la Biblia es que somos merecedores de la ira de Dios. Pero qué bueno es saber que se ha manifestado la justicia. La ley no nos podía hacer eso, pero la justicia sí nos libra. Porque Dios nos justificó. Otra cosa que nos enseña Pablo en estos versículos, en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo nos está señalando que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos éramos pecadores, todos éramos culpables, todos éramos merecedores del juicio, de la ira de Dios. Y que no había nadie que pudiera cumplir los requisitos de la justicia de Dios. Nadie. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que es a través de Jesucristo.
No hay santo, no hay María, no hay vírgenes, no hay nada. Hermano, lo que nos puede a nosotros justificar es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie. No hay comparación. Ahora, viendo que éramos culpables, viendo lo que acabé de decir, que estábamos condenados, que estábamos merecedores, entonces entra el Dios en escena, y cuando Cristo va a la cruz, número uno, aquí vienen los 3 puntos importantes. Número 1, Cristo nos justificó de nuestra culpabilidad ante el Dios Todopoderoso, que es juez. Y es un juez justo. Fíjense que en el versículo 22 y 23, Pablo dice cuáles eran nuestros cargos, cuáles eran nuestros delitos. Pero ahora Pablo nos dice claramente qué hizo Cristo en la cruz. Número 1, nos justificó. La palabra de Dios declara que todos éramos pecadores, pero ahora la gracia de Dios por medio de Jesucristo somos justificados. Eso quiere decir, hermanos, que somos declarados no culpables, ya que por medio del sacrificio de Cristo, por su sangre, nos derrama y nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Mire lo que dice, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados. Así que en la cruz, Cristo nos justificó. Ya la sentencia de castigo de muerte eterna ha sido quitada. Porque en la muerte dice, porque vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión vuestra de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados. Todos nuestros pecados han sido borrados, hermano. No sigan luchando. Así como dice este texto, lo hizo gratuitamente. Ya no había que ser nada más que sino por medio de la gracia, por la fe en que Jesucristo es nuestro Señor. No merecíamos eso, pero Él nos justificó. Amén. Número 2. La otra área, el otro problema que Jesucristo resuelve en la cruz del Calvario es que es a través de la redención. Él resolvió el área de nuestra esclavitud por el pecado.
Primeramente en la cruz Él nos justifica, pero también en la cruz Él nos redime. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ya hemos sido justificados mediante, ahora, ¿cómo fuimos justificados? Mire cómo lo dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos librados del castigo eterno porque Él pagó el precio. Por eso la palabra de Dios nos declara cuál es la condición del hombre pecador. Eso lo vemos, vaya conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Aleluya. Versículos 34 y 35. Juan capítulo 8, versículos 34 y 35. Y mire lo que dice Jesucristo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué no queda para siempre? Porque es vendido. Porque es llevado según los deseos de los amos. Y Pablo nos dice en Romanos 3, 24, que es lo que estamos, la versión que estamos estudiando y analizando, nos dice claramente que fuimos perdonados de nuestro castigo eterno, de nuestros pecados, porque es a través de la justificación y es aparte del perdón de la redención a través de Cristo Jesús. Y esto es bien importante, hermano, porque eran esclavos. Pero el Señor Jesucristo pagó el precio. ¿Y cómo lo pagó? Derramando su sangre en la cruz del Calvario. A través de su sangre nos rescató. Y eso se llama redención. Él pagó el precio. Cuando vendían a los esclavos y lo ponían frente a una multitud, el que más pagaba, ese redimía al esclavo. Jesús hizo eso, pagó el mayor de los precios, que fue derramar la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y por eso fue pagado, por su sangre preciosa. Por eso en Hebreos capítulo 9, vaya conmigo, versículo 12, Hebreos capítulo 9, alabado el Señor. Versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no hay que sacrificar animales, ya no hay que hacer ningún otro, aleluya, ningún otro sacrificio, sino que Él, por su propia sangre, nos permitió entrar al lugar santísimo, y por esa redención, que es una redención eterna. Alabado sea el Señor.
Ahora ni el pecado ni Satanás puede reclamarnos como esclavos suyos. Pues por medio de la sangre de Cristo, nuestro precio ya fue pagado. Ya no somos esclavos. ¿Y qué somos? ¿Y qué somos? ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios. Porque dice la palabra que fuimos, aleluya, y por nosotros creer en Él, fuimos de Dios, nos dio la autoridad de llamarnos hijos de Dios. Ya no somos criaturas. Porque hay una mala percepción en los hombres diciendo que todos somos hijos de Dios. Equivocado, hermano. Cuando nosotros nacemos, somos criaturas de Dios. Pero la única manera, y fíjense que esta declaración que hace el Señor es una declaración legal, donde dice que todo el que acepta a Jesucristo se le ha dado autoridad de llamarse hijo de Dios. No todos pueden llamarse hijos. No todos. No todos van a la gloria de Dios como la gente piensa por ahí, que todo no está en la gloria de Dios. ¿Quién dice? Eso lo sabe más que Dios y el que está donde está. Porque hay muchos hombres que aparentan ser buenos, pero en sus lugares secretos tienen muchísimos pecados. Ni han querido callar. Búsquense los casos en Estados Unidos, aleluya, de estos hombres que tenían encerrado a las mujeres por más de 10 años en el sótano de su casa, y entre todos los vecinos se portaban bien, eran vecinos buenos, saludaban a todo el mundo, compartían, pero tenían gente esclava en su sótano. Pecados ocultos. Otro problema, otra área importante, ya hemos hablado de dos. Hemos hablado que a través de la cruz Jesucristo nos justificó. Hemos hablado que a través de la cruz Jesucristo nos redimió. Y a través de la cruz Jesucristo nos dio propiciación. Él resolvió el problema de la ira de Dios sobre nuestras vidas. Esa solución de que la ira de Dios estaba sobre los hombres fue quitada y se conoce como propiciación. Eso lo vemos en Romanos capítulo 23, que estamos ahí, versículos 25 y 26. ¿Y qué dice? ¿A quién Dios puso por propiciación? Fíjense que lo dice claro. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justicia al que es de la fe de Jesús. Qué hermoso, hermano. Esto es una tesis hermosa que Pablo nos presenta de la cruz de Cristo, porque nos dice claramente que este Dios justo, que este Dios, hermano, quiere manifestar su justicia derramando, y iba a derramar el juicio sobre los pecados de los hombres, pero ahora Él mismo establece una única paga por ese pecado, y es la muerte, y Él tuvo que descender como hombre. Dios se hizo hombre y Él se entregó a sí mismo
para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y a través de esa sangre fuimos redimidos, fuimos justificados, pero ahora mucho más. Ahora el Señor nos da la propiciación. En otras palabras, nos pone en paz. Hace el acercamiento entre Dios y el hombre y nos vuelve a colocar para nosotros poder entrar al lugar santísimo y estar adorando a Dios en espíritu y en verdad y poder tener acceso al Padre que antes no se podía, que antes era a través, aleluya, de los profetas y de los hombres de Dios, porque ellos tenían, de los sacerdotes, que tenían que ir al templo, matar un cabrito, matar una oveja, matar una paloma, y con esa sangre vertiéndola, aleluya, nos tapaba el pecado. Pero ahora el Señor, al derramar su sangre en esa cruz, nos unió, aleluya, Jesús dice aquí que Dios pasó por alto. Dios pasó por alto, hermanos, en su paciencia. Aleluya. ¡Wow, hermano! Esto es para alabar a Dios. En su paciencia, los pecados pasados, los pecados de cada uno de nosotros, Él los llevó en la cruz y allí mismo los clavó. Allí mismo los dejó. Y dice Pablo, Él hizo eso con la mira, ya Él miró más allá. El Señor, que es justo, miró más allá. Él miró lo que iba a suceder. Por eso la porción que leímos ahorita en Hebreos dice que Él se alegrará. Esa maravillosa propiciación que ya quien la recibe el castigo, ese castigo que era para nosotros, Jesucristo lo recibió y sufrió la ira de Dios. Y lo dice Isaías, hermanos, capítulo 53. Vaya conmigo. Isaías que leímos ahorita, Isaías 53. Mire lo que dice el Señor sobre el proceso que Jesús iba a pasar en la cruz. Versículo 50, capítulo Isaías 53, 7. Mire el proceso de Jesús en la cruz, esa propiciación, el castigo que era para nosotros. Mira lo que hace Jesús. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquilizadores, enmudeció y no abrió su boca. Oh, aleluya. Qué terrible proceso Jesús pasó en la cruz. Y lo hizo pensando y mirando más allá, dice Pablo. Mirando más allá para establecer su justicia. Y si vemos el versículo 4 y 5, vuelve y nos dice,
Si vamos a Isaías 53, 4 y 5, dice, y ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso es propiciación. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades. Ese dolor que tú has sentido, Jesús lo sintió en la cruz. El dolor del cáncer, el dolor del SIDA, el dolor del COVID, el dolor de todo lo que tú puedes llamar como enfermedad. Jesús lo sintió en la cruz del Calvario. Aquí lo dice. Y yo creo esta palabra. Lo creo por fe. Que Jesús sufrió eso. Así que el dolor que te llega a tu vida y tú dices, ay Dios mío, qué dolor tan terrible, nadie ha sentido eso. Pues te equivocas, Jesús lo sintió en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero Él manifestó su justicia. Él la manifestó. Y por su gran misericordia, Jesús venció. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Porque toda esa dolencia, todos esos dolores. Y dice, mire hermano, esta palabra a mí me vuela la cabeza cuando dice molido. La Biblia dice que a él le dieron con palo. No le rompieron los huesos. Pero todo su cuerpo estaba lleno de moretones por la vara de los romanos. Por eso dice, molido por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, hermanos, celebramos hoy la conmemoración, pero piense que en la cruz del Calvario, Jesucristo resolvió nuestra justificación, nuestra redención y nuestra propiciación. Así que no fue cualquier cosa, hermano. Más que predicar y hablar de sus dolores y de todas las demás cosas que en el transcurso se pierde, tenemos que entender estas tres cosas básicas. En la cruz, Jesucristo resolvió nuestra justificación, nuestra redención y nuestra propiciación. Eso merece un aplauso al Señor. Eso merece que le demos gloria y honra, porque el castigo que era para nosotros, ya Él lo pasó y no tenemos castigo. No tenemos castigo. ¿Qué tenemos? Vida eterna. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Con el Dios Señor. Con sus santos ángeles. Hermano, y eso pronto sucederá. ¿Por qué? Yo digo pronto, hermano, porque si nos toca morir, 9 décadas, eso pasa, mire, volando. La vida del hombre es pasajera, es efímera, pero la eternidad es para siempre. Y hoy tenemos que decidir en qué lado de la eternidad estaremos: en salvación o en condenación. Me daba pena, hermano, que en el transcurso del camino de Santa Isabel que vivo hasta aquí en Cabo Rojo, pude contar decenas de personas con jet ski, con botes, mucha gente viniendo para esta área, en Cabo Rojo, para la playa.
en vez de separar este tiempo para adorar a Dios. Pero llegará el día que lo van a querer buscar y no lo hallarán. Pero este mensaje es para traer buenas nuevas y decirte que Dios te redimió, que Dios te justificó y que Dios te propició en paz con el Dios. Por el Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Dios, que tú, que eres Dios bueno, tú eres Dios santo. Yo te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que nos están escuchando. Que tu gloria, Padre, nos dé fuerzas. Y que gracias, Padre, porque tu sacrificio en la cruz del Calvario, tú nos redimiste, tú nos justificaste y tú nos propiciaste para tener entera comunión con el Dios de los cielos. Yo te doy gracias por eso, Padre, porque con tu Espíritu Santo, tu obra de gracia, luego de la salvación, Señor, tú nos limpias, nos llenas y haces, Padre, que estemos enteramente santificados. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y te damos gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén.